¿Viste la última película de Bruce Willis? Bueno, ni te molestes. Mirate este resumen que te prometo que la vas a pasar mejor. Por eso hoy, en Hablemos de Cine, la última de Bruce Willis. Resulta que la humanidad ha dominado los viajes interestelares a través de la física cuántica. ¿Cómo, te preguntarás? Bueno, yo también, porque en la película en ningún momento explican o dicen cómo lo hicieron, sino que dicen cuántico por acá, cuántico por allá, y con eso te tenés que conformar. La cuestión es que en uno de los planetas que la humanidad estaba colonizando, estaba Eva de Dominici queriendo intimar con un tipo que se la tiraba de langa, y le quería entrar como agua al Titanic. Todo iba muy lindo, excepto los planos malos que le hacían a la pobre Eva. No, de verdad, no es que me crea Spielberg, pero hacerle este plano a esta chica realmente es mandarla al muere. Pero bueno, la cosa es que iba todo muy lindo hasta que Eva escucha un ruido afuera de la carpa donde le iban a entrar. Lo cual es raro porque el planeta estaba deshabitado y el tipo langa, para demostrarles que no pasaba nada y que podían garchar con completa tranquilidad, hace lo que cualquier argentino haría si escuchara ruidos afuera de su casa. Tal cual, creo que yo también lo haría por el miedo de encontrarme con esta caripela. Resulta que a pesar de los tiros, el alien agarró y los mató. Y vos pensarás, hasta acá llegó Eva, pero no, porque la cuestión es que los aliens estos aparentemente colonizan cuerpos, entonces son llevados a la estación principal. A todo esto, como habían contactado marcianos por primera vez, los muchachos exploradores no tienen mejor idea que ir a buscar a Bruce Willis, que acá hace de un soldado que sufrió una baja deshonrosa por haber matado a 1 millón de personas cuando tiró una bomba en un lugar donde no debía. Aparentemente eso lo califica como el más maloso de la película, pero irónicamente el único capaz de resolver los potenciales problemas que pueden pasar con los aliens. Sí, lo sé, ni puto sentido tiene, pero ya que estamos, lo metemos a Frank Grillo en el guión y vemos qué tipo de película sale. El tema es que justo lo llevan cuando estaban trayendo a Eva y a los demás que fueron parasitados por los aliens, y ahí los bichitos se ponen como locos y empiezan a matar a un par de guardias. Estos son unos salvajes, dicen los guardias, mejor vamos a matarlos. Entonces empiezan a meterle un par de tiros y como no se mueren, Bruce decide usar una bazooka y ahí sí, hasta acá llegó el papel de Eva. Resulta que al mismo tiempo, en un planeta lejano, una gran cantidad de estos marcianos estaban abriendo un portal cuántico más avanzado para invadir esta parte del universo. Entonces los sobrevivientes de la base piensan, estos no van a ser boleta, podríamos llevar una superbomba destructora de cosas y meterla en el portal para que no nos hagan percha. Pero qué gran y conveniente idea, dice el grupo, y después de 30 minutos de película desperdiciada, donde se nos dice que Bruce de repente tenía una relación con una de las científicas de la base, bien salido de la nada este argumento, se dirigen hacia allí, más precisamente al planeta Elora. La cuestión es que cuando van viajando justo se cruzan en la batalla que estaban teniendo los humanos del planeta, donde empezaron a abrir el portal los marcianos, y en ese momento perdemos a Frank Grillo, a Bruce y a la novia de Bruce porque chocan con restos espaciales. Pero qué tragedia. Qué problema, ¿eh? Igual, no te preocupes, si estuvieran muertos, damos por terminada la película y ya, pero no, esta basofia continúa. Para, me está cargando. No, me está cargando. Resulta que uno de los soldados sobrevivientes era el sobrino de Frank Grillo, que es el que empieza a tomar la posta de esta película. No Frank, sino el sobrino. Y después de encontrarse con un grupo de sobrevivientes, empiezan a pensar cómo meter la bomba dentro del portal. A todo esto, vemos a Bruce, que sobrevivió al viaje y cuando está a punto de ser sometido por los aliens, lo salvan y se reúne con los demás. Entre todos dicen, vamos a mandar la bomba en un misil, la pasamos por el portal y ya. Sin lugar a dudas, el plan más estratégico de la historia de Hollywood. Y el nombre del plan será Cosmic Sin. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Ya a esta altura uno podría haber apagado la película e ir a pescar. Una vez el plan en marcha, resulta que los bichos no quieren morir y se disponen a atacar a los sobrevivientes, pero estos no se van a rendir tan fácilmente, así que empiezan a atacar. Pero en un momento los bichos estos que no hablaban nada y que de hecho era una de las formas para identificarlos cuando se metían en un ser humano, ahora de repente hablan. ¿Por qué? Bueno, porque se dieron cuenta de que la película venía para el traste, pero lo peor es que la que habla es la ex novia de Bruce. Desgraciados, la parasitaron y ahora ella está dirigiendo el ataque. Ahí Bruce se enoja y después de cagarlos a tiros y mientras los bichos se quieren escapar, Bruce se sube a la nave para cagar a palos a la exnovia. Alto machirulo el Bruce. ¿Te acordás de Frank Grillo? Bueno, sobrevivió y quedó convenientemente flotando en el espacio cerca del portal y casualmente su traje tiene como un botón de autodestrucción y piensa, pará, si me acerco al portal y hago explotar el traje se cierra y si le metemos el misil antes de que se cierre los matamos del otro lado y acá nos quedamos todos trancas. Y feliz y contento y gracias a un transmisor que llevaba el traje les cuenta su plan a los sobrevivientes.
En ese momento, Bruce empieza a pelear brevemente con su ex, cuando desde la Tierra mandan el misil y justo al mismo tiempo Frank también llega al portal. Entonces, en menos de un minuto, Bruce le mete un cachetazo a la novia. Esta lo denuncia en el Ministerio de Género y Salud, y además le mete una patada y lo tira al espacio. El misil pasa el portal y Frank Grillo explota. Y yo lloré. Y Maggie rió. Todo fue una confusión. El mundo está a salvo y Bruce festeja con el sobrino de Frank, que ahora tiene una novia que apareció de repente así de la nada, y termina la película. Y acá surgen mis preguntas. ¿Cuánta guita le metieron a esta gente para hacer esta porquería? ¿A quién se le ocurrió el guión de esta película? Nadie en su sano juicio tomaría esto en serio. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. ¿Por qué miran los videos del canal y no se suscriben? Dale, suscríbete, compartí el video, dale un me gusta y si alguna vez llegás a mirar esta película, dejalo en los comentarios y decime, ¿te gustó más este video o la película? Chau chau.